Vamos a cambiar de tema, vamos al plano constitucional, que es importante. Conversábamos hace un momento con la congresista Muruz de Avanza País sobre lo que se viene discutiendo en el Congreso de la República. Una reforma sumamente importante, volver a un sistema de doble cámara en el Parlamento, y estamos con el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga. Doctor Quiroga, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Omar? Buenas noches. Bueno, en principio, a ver, preguntarle sobre, más allá de los términos políticos, la reforma o el dictamen que se está discutiendo ya en el Congreso de la República de volver a una doble cámara. Para usted, digamos, ¿esta sería una vía adecuada para mejorar la calidad legislativa, la producción legislativa? Sí, claro, porque en la historia de la República casi siempre hemos sido bicameral. Ha sido muy pocas veces en que hemos sido unicameral, y la propuesta de la unicameralidad en la actual Constitución no fue hecha a petición de la Academia o por mejorar el régimen político o por mejorar la Constitución. Fue hecha el año 92 simplemente para controlar la Cámara. Era más fácil controlar una Cámara que dos. En aquella época, si usted se acuerda, se controlaba con el Viper, y ya no existe. Muchos de los televidentes jóvenes no sabrán lo que es un Viper. Es el antecedente al mensaje de texto en el celular, ¿no? Y en ese momento el Senado le era rebelde a Fujimori. Y entonces, cuando se hizo la nueva Constitución, se optó por la unicameralidad para controlar mejor a 120, que era entonces la Cámara única que trajo la Constitución. Ahora, ¿cómo garantizamos de que efectivamente hay una mayor reflexión a partir de tener dos cámaras? ¿Está bien lo que se está planteando de elevar la valla, elevar los requisitos para aquellos que quieran ser senadores? Sí, claro. Siempre los diputados han tenido un menor requisito de edad, y los senadores un mayor requisito de edad, casi lo mismo que para ser presidente de la República, ¿no? Entonces, al tener dos cámaras, el trabajo se divide, y al dividir el trabajo, pues va a ser un mejor equipo, ¿no? Ya digo, es un afán del constitucionalismo, es un afán de la Academia, es, yo creo, una deuda histórica que tiene el fujimorismo con el derecho constitucional, y es bueno que eso sea. Ahora, arrastra pues las taras y los males del Congreso y la mala imagen que tiene el Congreso frente a la opinión pública. Entonces la gente de a pie dice, si una Cámara funciona mal, dos van a funcionar peor. ¿O para qué quiero más congresistas? Así es, pero ciertamente las leyes y el control político serían mucho mejor en dos cámaras que en una sola, como es ahora, ¿no? Bueno, y más allá de lo popular o no, entiendo que nuestro Congreso, si lo comparamos con otros parlamentos en el mundo, es chiquito, es decir, hay un nivel de subrepresentación para la cantidad de peruanos que somos. El colegio electoral supera los 16 millones de habitantes y la población los 34, y un Congreso de 130 pues es una subrepresentación. Hay congresos que tienen 550 diputados, solamente en diputados, ¿no? La Cámara alta siempre es un poco más pequeña que la Cámara baja, ¿no? Pero digo baja por llamarlo históricamente, pero digamos, el trabajo dividido entre los dos, el control político, es mucho mejor que una sola Cámara. Ya repito, este Congreso unicameral se hizo así simplemente para controlar mejor desde el Ejecutivo al Congreso, lo cual, una vez restaurada la democracia, pues ya no tenía mucho sentido, ¿no? Ahora, y hay otro punto que se discute y ha entrado en la polémica, es la posibilidad de reelección de los congresistas de la República. Esto fue aprobado en el referéndum por el expresidente Martín Vizcarra. ¿Positivo, negativo, ir hacia la reelección? Sí, yo creo que, digamos, la reelección es un tema importante, ¿no? Pero creo que es un tema distinto a la bicameralidad, y creo que cuando se mete el buque a ser reparado y le empiezan a pegar una serie de cosas, y hay que ver el timón, y hay que ver la puerta, y hay que ver el faro, y hay que ver, ya las cosas se empiezan a lastrar demasiado, ¿no? Digamos, el solo hecho de la bicameralidad tiene que pasar por la quiesencia de la opinión pública y por la quiesencia de 87 congresistas en dos legislaturas diferentes. Entonces, sumarle más cosas es lastrar el proyecto y de alguna manera condenarlo al archivo. Yo creo que es innecesario hacerlo. Quisieron apretar mucho, y ahí empezaron los problemas. Un proyecto ómnibus, ¿no? Entonces, ya que vamos a reformar y aprovechamos la viada, le sumamos esto, le sumamos lo otro, pero al final lo que están haciendo es lastrar el proyecto y hacerlo menos digerible para los congresistas. Es verdad, porque hay algunos congresistas que sí están a favor de volver a la bicameralidad, no lo ven porque tiene que ser negativo, pero sí están en contra de la reelección. Claro, sobre todo cuando la percepción es que yo cambio la reelección para yo hacerme reelegir. Entonces, ese tipo de maniobras en el Congreso siempre han sido vistas mal, y no se dan cuenta que lo que están haciendo, ya repito, es hacer el proyecto mucho menos digerible de lo que ya tiene como bondad, porque ese proyecto viene de atrás. O sea, el retorno a la bicameralidad casi se da desde el 2001, en que se regresa a la democracia. Lo que pasa es que no hubo fuerza para
para poderlo imponer, y además estamos reconstruyendo el Estado. Y la actual Constitución, con un nacimiento complicado y tal, ha dado señales de ser eficiente. Hay, por ejemplo, un dato importante. Tenemos 5 recambios constitucionales consecutivos. Nunca habíamos tenido eso en la historia de la República. Eran 2, 3 y un golpe de Estado, 2, 3 y un golpe de Estado, un cambio constitucional. Ahora tenemos por lo menos 20 años o 22 años de cierta estabilidad, ¿no? Aunque el último periodo ha sido medio complicado, pero dentro de la Constitución. No hemos tenido rupturas constitucionales. Entonces, yo creo que sobre eso hay que aprender y mejorar el proyecto, no complicarlo más. Ahora, la mejor forma, doctor Quiroga, de llevar adelante estas reformas constitucionales tan trascendentes para el sistema político y legislativo, además, sería aprobar una reforma en una legislatura y luego someterlo a un referéndum popular. No, yo creo que, digamos, los temas técnicos no necesariamente pasan por referéndum. El referéndum fue parte de la bandeja de ofertas que trajo la actual Constitución, ¿no? Mire, sí, cuando se vendió la actual Constitución después del golpe de Estado del año 92, se dijo, en primer lugar, es una Constitución muy larga la anterior, hay que hacerla más corta, como si la cantidad de artículos fuera la calidad de la Constitución. Lo segundo que se dijo, la anterior Constitución es muy antigua, es del 79, ha caído el muro de Berlín, y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver el muro de Berlín con la Constitución? Y lo tercero que se dijo es, esta Constitución acerca más al pueblo, y se vendió el tema del referéndum. Y la verdad es que los referéndums en los últimos 20 años no han servido para mucho, ¿no? Fue una propaganda. Entonces, la actual Constitución establece 2 caminos para su reforma. O bien 2 legislaturas ordinarias de 87 votos, que yo sostengo que no tendrían que ser legislatura ampliada, porque es un tema importante para hacerlo en el periodo ordinario. Si no se puede ahora, en el siguiente periodo, ¿no? Los abuelos decían, hay que ir despacio porque tengo prisa. Y el otro camino es aprobarla en el Congreso con 66 votos y someterla a un referéndum. Pero un tema técnico como esto es difícil venderlo, digamos, en una elección de referéndum, ¿no? De hecho, ya pasó con otros proyectos que han fracasado. Entonces, es como someter a referéndum el pago de impuestos, ¿no? ¿Quiere usted pagar más impuestos o menos impuestos? Ya usted puede calcular cuál va a ser el resultado. Entonces, es un tema técnico, político, que no necesariamente pasa por una aceptación en una elección, ¿no? Ahora, solo para terminar el tema de la bicameralidad y la reforma, a ver, no es un problema, técnicamente hablando, el hecho de que esto haya sido rechazado en el referéndum del diciembre del 2018. Sí, yo he escuchado 2 argumentos. Primero, se están modificando 50 artículos de la Constitución. Sí. Pero hay cosas que se cambian pues por sistemática, ¿no? Si en la Constitución dice Congreso unicameral 50 veces y usted está yendo a un Congreso bicameral, tiene que cambiar sus artículos, no hay un tema de sistemática, se llama sistemática en el derecho, o sea, no es que se está cambiando la mitad de la Constitución. Es la nomenclatura. Así es. Y en segundo lugar, no hay ninguna norma que impida que una norma rechazada por referéndum ya no se pueda volver a votar en el Congreso. Es como una norma que es desaprobada por el Congreso y se archiva y al periodo siguiente se vuelve a presentar. No hay, en ninguna parte de la ley dice, o la Constitución dice, una posición derrotada en un referéndum ya nunca más se puede volver a discutir. No se aprobó en ese momento, no se aprobó. Pero la Constitución tiene un sistema bicéfalo para su reforma. O vía referéndum o vía reforma por parte del Congreso. Cualquiera de las 2 opciones son legítimas y son válidas. Por lo tanto, una derrota en referéndum puede ser superada por la votación del Congreso, que se requieren 2 legislaturas diferentes de 87 votos, que no es poca cosa. Fíjese que para nombrar un magistrado del tribunal se requiere 1 de 87, acá se requieren 2. Y lo segundo es, o si no se quiere eso, ir pues a un referéndum. Pero un proyecto de reforma constitucional desaprobada por el Congreso puede ser sometido a referéndum también, en el sentido inverso. Entonces no hay ningún impedimento legal o constitucional para decir si esto ya fue derrotado por el referéndum anterior, nunca más hay que volverlo a votar. Eso no existe, ¿no? Ahora, permítame cambiar de tema, doctor Quiroga, sobre lo que ha sido pues, un punto de análisis en estos días, no solo por el secuestro, coacción, hurto además a colegas de Cuarto Poder de parte de rondas campesinas en Cajamarca, sino también lo que hemos visto con rondas campesinas en La Libertad, el secuestro de 7 mujeres, un varón que además fueron torturados. Y la pregunta es, ¿cuáles son los límites legales, constitucionales que tienen las rondas campesinas en nuestro país? Bueno, hay un tema de respeto al derecho consuetudinario en las tradiciones, pero eso tiene el límite de 2 cosas, los derechos fundamentales y el orden público. No es un país distinto al otro país, no es un país autónomo, ¿no? Por lo tanto, secuestro es secuestro, le llamen como le llamen.
no es conveniente utilizar eufemismos para poder alivianar los significados desagradables, ¿no? Y no es hurto, es robo, porque el hurto es la sustracción, digamos, subrepticia sin que te des cuenta. Robo es cuando hay intimidación, en este caso con amenaza, ¿no? Y claramente son figuras delictivas, al punto que rápidamente han devuelto los equipos, ¿no? Pero no se puede conectar, no se puede avalar una situación así, porque entonces estamos avalando la violencia. Mañana más tarde cualquiera saca una pistola y vamos retrocediendo a una suerte de ley del oeste, y dejamos a los jueces, dejamos a los fiscales y a la policía, porque vamos a imponer nuestras costumbres. Yo tengo por costumbre agarrar machetazos a mi vecino, esa es mi costumbre, pues hay que respetarla. Yo tengo por costumbre ahorcar a los ladrones, o cortarle la mano a los ladrones, ¿no? O mutilarlos, esa es mi costumbre, ¿no? Entonces el problema es cuando se empodera este tipo de situaciones que son ilegales, irregulares, informales, desaparecemos como nación, porque entonces cada uno impone la ley de la selva. Eso es lo que era el lejano oeste, pues, ¿no? Esa es la ley de la jungla, donde cada uno impone, se llama en el derecho la autotutela o autodefensa, va involucionando el sistema institucional hacia sistemas autodefensivos. Pero eso es porque el Estado fracasa. Cuando eso ocurre es porque el Estado no hay. Cuando la policía le tiene que pedir permiso a las rondas es porque la autoridad ha decrecido o no existe. Y la autoridad, no solo por estos casos que son tremendos, dramáticos, porque casos de abusos de parte de las rondas campesinas se han documentado muchos y están incluso detallados por la Defensoría del Pueblo. Pero hemos sido laxos, las autoridades han sido laxas al momento de, digamos, investigar estos abusos. Yo creo que en alguna parte sí, ¿no? Lo que pasa es que las rondas han tenido el lado bueno de también detener, digamos, la delincuencia y ascender, ¿no? Y entonces, de alguna manera, se ha hecho una especie de convivencia. Pero en algunos casos hay claramente abusos. Cuando ocurrió el tema del secuestro de los periodistas, y el secuestro, como repito, no se puede utilizar un eufemismo, me hizo acordar dos cosas, o tres. Primero, el MRTA cuando robaba bancos no decía robo, decía expropiación. Estamos expropiando. Segundo, me hizo acordar la imagen de Churajay, que muchos jóvenes no se acordarán. Ahí en ese caso los periodistas fueron muertos por los campesinos y por fuerzas que no se han sabido hasta ahora. Y lo tercero me hacía recordar a ISIS, ¿no? A los movimientos, digamos, totalitarios donde la persona con un cuchillo en el cuello tiene que decir y abjurar de su madre, de su religión y de su nación, porque si no le cortan el cuello o al final se lo terminan cortando, ¿no? Eso es coacción absolutamente antidemocrática, eso no se puede avalar, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Quiroga, Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista sobre diversos temas. Vamos a cambiar ahora sí el tenor de la información a qué está pasando en el campo económico, qué está pasando con el tipo de cambio, con el precio del dólar. Se ha mantenido al alza, ha seguido subiendo. A ver, si no me estoy equivocando, hoy cerró en 3.96 y pico, 3.96. Está cerca